causarla, hay que causarla, ¿no? Si es que hubo un asunto de contra divina en su investigación por su historial de vida anterior y ahora un juez de Lima dijo que no había motivo para que sea investigada por lo mismo en alusión al civil, ¿no? Y si el Tribunal Constitucional dijo que no hay obstáculo para hacerlo, ¿cómo? O sea, porque la del presidente tiene que ser un caso diferenciado, la ley penal, la ley peruana debe funcionar diferente para ella y es una dignataria en principio para tener como excepción privilegios la posibilidad de causada, no. ¿Por qué tanto alfabeto? ¿Por qué tanto desmodo? El Tribunal Constitucional que fue bienvenido, celebrada su llegada, digamos, integrantes que tienen una conformación bastante diversa, bastante variada, ¿no? Era la mejor alternativa para aquel otro Tribunal Constitucional que se había mareado, ¿no? En caso del legislario ahora es recluido, ¿no? Sin pagar de haber tocado la puerta del Tribunal Constitucional y haber gastado una suma cantidad de plata, ¿no? Y entregado a personas con doble error por el Tribunal Constitucional, que es el tipo cambiado, pues, ¿no? Además, porque el Tribunal Constitucional, por falta de decisión del Congreso, que es el que elige a sus integrantes, ya tenía pasado como una elección más. No se estaba pasado caduco. Y en el entendimiento de que en cualquier momento el arte del tratado se lo dedicaron a la carga suya. Que después el Tribunal Constitucional, con las decisiones anteriores que tenía, cayó en el medio, ¿no? Y ahora que viene de nuevo, y que lo celebra, lo le da la bienvenida, y le sacan una resolución a la cual el presidente contraria, es un peso del Tribunal Constitucional que mejor está muy bien. Dice la libertad, ¿no? La institucionalidad democrática por encima de las personas que lo representan en algún momento tiene que preservarse. Es garantía de paz, ¿no? Debemos agarrarnos como por ejemplo Maduro, tan irregular. Lo de ahí me parece una república de mujeres. ¿Cuál es? Maduro es que debe ser en noviembre o diciembre. No, noviembre, ya. Se ha dicho que él ni su hijo demócrata en la eventualidad negada, la de Guachaco negada, ¿no? Que si tiene las elecciones, él es el ganador, no va a ser. ¿No? Él ha dicho eso sería contrario a la revolución y que o sea, no puede parar la revolución en marcha del pueblo venezolano, que él está con su pueblo y que la Fuerza Armada ya llegó el Estado de Venezuela, Maduro. Y se supone que es un presidente constitucionalmente elegido. Entonces, no estamos hablando de Estado de cosas, legítimo, por eso la institucionalidad es buena. Los excesos son buenos, ¿no? Son buenos los excesos en términos restrictivos, ¿no? Son buenos porque los excesos, los abusos, los delitos nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos hacen comprender, nos hacen estar despiertos, concentrados, ¿no? Ya sabemos que por ese lugar no debemos ir con nuestros celulares, ¿no? Salvo que sea por eso se compra mucho de ustedes, la vieja comida que cuesta alguna 30 pero si llevan esos fierrazos inventados, no pueden estar por eso. Es una invitación a tomarlo, ¿no? Es bueno que el Cristo de una medicina, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos cuidado, ¿no? Entonces, no nos va a ocurrir, pero el crimen avanza y el derecho va tras él. Va tras el criminal, el policía, va tras él, el fiscal, en su momento el juez. Nunca vamos a ver, nosotros conocen alguna historia donde un policía estaba delante de todo. Nunca. Entonces, por eso es que debemos estar más preparados, ¿no? Muy bien, entonces no hay una excepción para ella en cuanto a la aplicación de la ley penal por razón de su condición, de su vestidura, ¿no? Ella manda en su casa, en su hogar, en el palacio,
tráfico de drogas sobre todo. ¿No? Entonces Chile tenía aparentemente serios problemas de espacio y por supuesto económicos para atender una población penitenciaria cada vez mayor, como está ocurriendo en el momento en el Perú. ¿Qué hizo? Decidió entregar todos los delincuentes, ciudadanos peruanos que habían delinquido Chile, ¿no? Por asunto de la aplicación de las leyes penales de paz, ciudadanos peruanos que habían delinquido en Chile. ¿Qué ley se aplica? Chilena. Ciudadanos chilenos que viven en Perú, ¿qué ley se aplica? La peruana. ¿No? Tenemos el caso de una Romina que acaba de salir después de ¿cuántos años? 25 años, ¿no? ¿Cómo se llama? Peter Cárdenas. ¿Así es su nombre? ¿No? Este ciudadano que fue tomado por nosotros prisionero, lo hemos liberado después de 25 años. Y se generó todo un debate y la sociedad está una ley de todo lo que pone en el Perú. ¿Qué es la peruana? La peruana. ¿Cierto? Bueno. Teníamos nosotros delincuentitos de nacionalidad peruana, habían restringido la ley chilena, condenados por la justicia chilena. Pero parece que incomodados a los chilenos, no sé si por esta diferencia casi genética, hereditaria, decidieron sacarlos y los pusieron, no sé si eran 3 o 4 carros, buses, ¿no? Y nos los entregaron en la frontera. Simplemente los sacaron de Chile. ¿Cuál fue la forma? No sé. Pero lo sacaron. Entonces nosotros asumíamos que era un logro, ¿cierto? Mucha le ganamos una más a Chile. ¿No? La prensa, todo, ¿no? Si no sabían de Chile, ¿no? Luego que está haciendo, ya está saliendo, ahorita no hay agua de tiempo, ¿no? La fábrica ya está llegando, ¿no? Ya está llegando, mira, acá sí se lo puede ver desde el taxi, ¿no? Pasaron las fronteras, ¿no? Unas noticias, muchachos. Parecían los niños cuando los mandaron del camping y vienen y después de que se han ido a otro país, pero ¿no? Están viniendo atrás del parque infantil, ¿no? Que ya está cerca. Y llegaron, no todos celulares, señores, no había nadie de celular. Había que ponerse a lograr. Nos estaban volviendo un grupo de delincuentes peruanos, ¿por qué? Pero de delincuentes. ¿No? Entonces, estas cosas que tienen que ver con la aplicación de la ley penal en el espacio, como el caso de los peruanos que vinieron en Chile, tienen estas cosas que traen, no lo recuerdo. Y existen también normas peruanas, existen normas que nos obligan por la comunidad internacional a entregar la ejecución de las sentencias penales a otros países, ¿no? Es lo que nos pidió los derechos. O sea, es lo que nos ha pedido, no sé si también, a ver, ahorita leo otro, también nos están pidiendo otro, Estados Unidos, no sé cuál es. Bueno, lo de eso es relativo. No sé si es el ciudadano que mató a esa jovencita peruana que... eso la sé, ¿no? ¿Ya no van de los? Creo que también. Se ha dejado el caso, porque resulta que después de haber tenido buenas entrevistas, ahora se casó con una chula, ¿no? Y algo quiere, ¿no? O sea, ellos utilizan ese tipo de mecanismos. Entonces sí, está perfectamente regulado que la competencia que es exclusiva de la nación, donde el delincuente, sin importar la nacionalidad de origen, la ejecución de la pena puede cumplirse en la nación aborigen de origen o natural. Ellos pueden pedir que su pena se cumpla en otro lado. Existen normas que lo permiten, ¿no? El caso de los colombianos quieren irse a Colombia, ¿no? Entonces, el peruano siempre es confiado por naturaleza, dice, pero
¿Qué garantía tenemos si regresamos a ese ciudadano extranjero delincuente en el Perú, que su sentencia se cumpla tal cual, forma parte del tratado que debe haber forma de fiscalizar o veedores de garantía en cumplimiento de la pena? Pero es posible, pero eso forma parte de un hecho posterior. Acá está el caso de los buques, la ENUMAR, que ya mencionaba. Negando el perfil de mayor a menor, si no es lo primero, lo segundo, si no lo segundo, lo tercero, si no es dónde se produjo la acción, es dónde se produjo el resultado, y si no es dónde se produjo el resultado, dónde se ubica la evidencia del delito. Y la habitación temporal, que es la más conocida, de la dirección de la comunidad. ¿En qué momento se consume el homicidio? ¿En qué momento se consume el homicidio? Con la muerte. El momento de la persona muere, ¿cierto? Pero la acción de matar se realizó antes, pero el resultado se produjo después. Esta es una evidencia que sí puede dar respuesta de que identifique el momento, no el momento de la realización de la acción, sino el momento en que se produjo el resultado, ¿verdad? La persona dispara sobre otra y no la mata de inmediato, sino ella muere 3 o 4 días después o un mes después. ¿En qué momento se consume el homicidio? ¿Cuando tú o cuando se produjo el resultado? Es una pregunta con la posibilidad. ¿Cuándo se produjo el resultado? ¿Cierto? Entonces tenemos claro, ¿en qué momento se comete el delito de homicidio? ¿En qué momento se comete el delito de secuestro? Cuando se le retiene a la persona ya físicamente, ¿no? Cuando se le dice a una persona, ya está secuestrada, ¿no? Como el matrimonio. Y como el matrimonio es permanente, porque la ley dice que nadie podrá separar a esas personas, ¿no? Que la única posibilidad que esa comunión acabe es con la muerte, ¿no? Entonces, hay delitos instantáneos y hay delitos permanentes, ¿no? Delitos instantáneos son los que se consuman y en ese momento desaparecen. Pero los delitos permanentes son los que se consuman igual, no solo algo, pero permanecen en el tiempo.
durante todo el tiempo que dure la privación de la libertad de un individuo. ¿Ya? Pero el momento coincide. Es el momento en que un equipo, la acción se considera ya consumada, muerto, violado, ocupado, dañado, secuestrado, pero puede durar. ¿Para qué es importante? Para determinar, por razones del tiempo, el archivo, la prescripción de la acción penal. Doctor, disculpe, y en el caso del delito continuado, ¿cómo sería eso? Ya. El delito continuado es una figura diferente, ¿no? Cuando nosotros hablamos del concurso de delitos, recuerden ustedes, concurso de delitos, concurso real de delitos, concurso ideal de delitos, concurso aparente de delitos, ahí hablamos de delito continuado y de delito más, ¿no? Que no tiene que ver con el delito permanente, con el delito instantáneo, que supone otras cosas. El delito continuado es un delito que significa a la persona que con una misma decisión criminal decide ejecutar el crimen por partes, ¿no? Por partes. Los casos que ponen la pena son bastante simples, pero emblemáticos e identificadores, ¿no? La doméstica que decide robar a su patrón. Su patrona tiene su collar de perro. Entonces la doméstica toma la decisión de llevarse el collar, pero decide hacerlo por partes. Cada día le sale de su fin de semana, ¿no? Para los domingos se lleva una perrita, pero para que parezca que el collar está tal cual íntegro, sustituye la perla por una patatita, ¿no? Y hasta que finalmente se lleva todas las perlas, ya, que forman parte del collar, ya tiene el collar. Entonces la pregunta que se hace de eso es, ¿qué hacemos? ¿Cuántas perlas tiene ese collar? No sé, ¿cuántas perlas podría tener un collar? Díganme ustedes, las mujeres. Bueno, pero somos de los collares. ¿Cuántas podría tener? ¿Cuántas perlas podría tener un collar? 40. ¿Sí? No sé, depende un poquito, no sé qué estas perlas realmente ganan o por vaca. No, ni siquiera la usan ustedes, ¿no? O por vaca. Ya con 40, es una convención. Eso supone una perla por cada semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? 4. Imaginemos 4. Son 40 perlas. ¿Cuántos meses tiene? 10 por 4 son 40. 10 meses. Realmente debe ser una persona muy segura de sí misma, ¿no? Y si es una persona que tiene mucha confianza y es muy segura de sí misma, ¿qué hace de doméstica? Un poco raro el caso. Pero por eso se cuestiona el delito continuado, esa onda de que decide cometer un crimen, pero no lo consuma de una sola vez, sino por partes. Continúa su actividad criminal. Su decisión es una sola, pero su actividad, la realización de su acción es continua, parece continuar en el tiempo. Entonces surgió como una respuesta razonable para los supuestos en los que se considerara que de no tomar esta alternativa teórica, normativa, habría que concluir que esa doméstica cometió 40 crímenes. ¿Claro? Son 40 reglas, son 40 códigos, 40 delitos, 40 crímenes. Entonces el delito continuado como concepto, como idea, surgió para evitar injusticias, ¿no? No, porque ¿ustedes cómo le van a poner 40 crímenes como Estados Unidos, ¿no? Y que ahora en función de su materia de penas se limitaran, se podría sumar las penas por cada crimen. 40 penas. Privacidad de libertad. En Estados Unidos probablemente sí, pero en el caso de nosotros no vale 35 años. Pero de todas maneras, una doméstica que quiere tomar un
atado. Ya, testigo es un atado. Se la está llevando por veces. Ya, se la está llevando por veces. Ese es el uso sistemático, ese es el delito. Pero cuando hablamos de delito instantáneo es por razón de la comisión del delito. ¿En qué momento se consume el delito? En un solo instante y se agota. El delito permanente se consuma en un instante, pero permanece en el tiempo. Pero ya se consumó, permanece en el tiempo. Por eso, es un caso bastante particular, porque el homicida es incriminado por matar y los partícipes por colaborar con la muerte. Pero no puede haber participación criminal aunque el resultado no se produzca desde que se produjo la acción homicida. En el delito permanente sí. En el delito permanente, una persona secuestra a otra, sabemos en qué momento se consume el delito. Lo podemos identificar como parte del historial del crimen. ¿Ya? Y por tanto, después de la consumación del crimen, no es posible la participación criminal. A ver, traduzco. Cuando hablamos de criminales, hablamos de sujetos activos y de sujetos pasivos. Creo que lo vimos la semana pasada. Los sujetos activos pueden ser autores y pueden ser partícipes. Y los partícipes se conocen además como cómplices. Pero además de cómplices también hay otros que tienen denominación propia como los instigadores. Los instigadores. ¿De acuerdo? Entonces, los cómplices pueden ser partícipes o cómplices primarios, cómplices secundarios e instigadores. ¿Cierto? E instigadores. Muy bien. Los partícipes, los cómplices, como quieran por favor entenderlo, los cómplices son los que colaboran para la consumación del delito. Si estamos hablando de un delito de homicidio, el autor es quien mata y el partícipe, colaborador o cómplice es el que ayuda al autor a conseguir ese resultado. Por tanto, una vez muerta la persona, no puede haber participación criminal. La participación criminal depende del principio de accesoriedad. La participación criminal depende de la acción del sujeto activo, depende del autor. El cómplice depende del autor. No puede haber cómplice sin autor. Por eso es que a veces los jueces nos ponen en situaciones difíciles, porque los abogados, con sentido común, se dan cuenta y dicen, un momentito, a mi patrocinado lo están juzgando como cómplice, pero en ese proceso lo he revisado, no hay autor. ¿Cómo es posible que usted sostenga una imputación contra mi patrocinado como cómplice si no hay autor? Esa es la idea. La figura del cómplice depende de la figura del autor. Y si el autor lo que busca es matar en el homicidio, el cómplice ayuda, colabora, auxilia al autor para matar. Y esa es toda su participación. Es un colaborador. La pregunta es, si es que este sujeto, o si es que a este sujeto se le pide auxilio, colaboración, después de cometer el homicidio, ¿qué cosa es? Repito. El cómplice, el partícipe, es el auxiliador, el asistente, el facilitador del autor. Colabora con él para que el autor, consuma su acción. El autor consuma su acción, más. En ese momento se entiende, señores, que no es posible más sostener la figura del partícipe o cómplice. Pero ¿qué ocurre? Si el homicida, después de matar, pide colaboración, pide auxilio, pide asistencia. Aquel que lo asiste, que lo auxilia, ¿es cómplice? Recuerden que hubo un caso en Lima. Un médico, creo, y una jovencita de una chiquita, creo. Una jovencita del consultorio y nunca va a resultar. Me parece, no recuerdo bien ya,
colocaron cal, cemento y toda la vaina, ¿no? Entonces, algo así como que en la cámara de video de ese edificio donde trabajaba el pata o en otro sitio se vio que ella llegó. Se vio que salió, me parece, pero igual, se vio que llegó después una camioneta y llegaron personas distintas al médico, ¿recuerdas? Entonces, la cuestión fue decir, este pata ha contado con colaboración, ¿entiendes? Este tiene cómplices, somos cómplices, pero tiene que distinguir. O sea, la complicidad funciona como colaboración para consumar la acción, pero una vez que la acción está consumada, no hay complicidad. Pero no decir que estos no colaboraron, que no son penalmente recriminados o no pueden ser penalmente reprochados, si es que ellos son, porque había que ver un dependiente de él, no sé qué, y otro más, no sé. Ellos son los que cargaron el canal, son los que los ciudadanos, no sé, por acá siempre, pero ya eso no es complicidad. Ya no puede ser complicidad, ¿de acuerdo? Pero esos son los delitos instantáneos, pero no los denominados delitos permanentes como el secuestro. ¿Cómo funciona esto? Se secuestra a una persona, ¿ya? Y hemos dicho que la característica de este tipo de delitos es que exista durante el tiempo que se mantenga la privacidad de la libertad. Por tanto, si es que todavía no se puede considerar agotado el delito, consumado el delito, porque existe, porque tiene vida, cualquier persona que ingrese en esa escena es perfectamente cómoda. Mira, se ha enfermado el que tenía que cuidar. Tenía que cuidar el secuestrado, se ha enfermado. O tiene un gran mareo, o tiene su sensación de tesis, o tiene examen por penal, no supera esa actividad. Entonces tiene que sustituirlo. Para esta figura de Dios sustituirlo, que es un asunto grave. No, tiene que sustituirlo. Esa persona que llega, aunque se puede decir perfectamente que no tuvo absoluta participación en la privación de la libertad, no estuvo en el momento en que premunidos de armas de fuego con pasamontañas, irrumpieron en el camino, lo bajaron, lo amordazaron, no estuvo. Pero si llega en el momento del que estamos hablando, cuando su participación o su colaboración es necesaria para algo referido a la mantención de ese estado de cosas o permanencia, comete delito en la figura de participación. Son características, son particularidades. Pero si llega, cuando ya está muerta la persona, para colaborar con su traslado, su inhumación, su entierro, es decir, no es cómplice. Entonces depende de la naturaleza del delito. ¿No? Esto se puede entender por sentido común, ¿cierto? Se puede entender perfectamente. Muy bien, habíamos más o menos hecho 4 preguntas de verdad. Bueno, derechos legales, derechos humanos. Doctor, y disculpe, y en este caso de la muerte no se le podría acusar como omisión propia, porque si bien es cierto se tiene conocimiento que esa persona mató, debía dar a conocer a las autoridades para que pueda ser, digamos, sancionado el agente, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. Yo les quiero pedir un favor, antes de contestar la pregunta y antes de dar intervención al público. Les quiero pedir un favor, pueden venir hacia adelante, porque la semana pasada terminé afónico y mi mujer pensaba que había estado en una puerta. Vengan hacia adelante. El examen es a las 6 de la tarde, así que, y además yo lo conozco, yo les voy a tomar el examen, yo les dije una hora antes. Pensé que iba a ser linda, ¿no? Pero
sabiendo que se cometió un crimen, omite denunciar el hecho, omite dar parte a la autoridad, omite poner en conocimiento de quien comete. Eso sería un delito de omisión. O sea, lo que me quiero decir es que ha leído el material, porque hay un capítulo sobre omisión. Y la respuesta es, no ha leído el material casi siempre. Porque eso no es así. Eso no es un delito de omisión. Vamos a ver. Yo veo que matan a una persona. Pregunta de caso. ¿Estoy obligado a denunciarlo? ¿Se quiere matar? Lo he podido reconocer. Nunca me voy a olvidar. O sea, hasta el último día que tenga vida, lo voy a recordar. ¿No? Es lo que dice uno, ¿no? Cuando su primer amor, ¿no? Nunca me voy a olvidar. Y el otro dice, no nada de acordarse cómo se llama. Pero si realmente nunca me voy a olvidar. Nunca. Si alguna vez me caso, va a ser contigo. Y después nada. Uno que es crimen, es testigo, podemos decirlo de esta manera, ¿cierto? Es testigo de un crimen. Lo mató, carísimo. Comete delito de omisión. Si es que esa es tu pregunta, ¿verdad? Comete delito de omisión. No lo voy a pensar, pero vamos a evaluar, lo vamos a pensar luego. Comete delito por omisión. Comete delito de forma omisiva. O por omitir, comete delito al no denunciar, al eliminar. Pero eso no es justicia, eso es absolutamente inmoral, eso es injusto. Todo puede ser, ¿verdad? Pero mientras la ley no nos asigne, se debe ser de carácter. Es decir, no nos asigne una obligación especial en determinadas circunstancias como la de denunciar a un sujeto no cometiendo un crimen. Pero si eso ocurre, por ejemplo, con un policía, con un fiscal, con un juez, sí. ¿Pero qué delito comete? ¿El delito de homicidio por omisión? No, simplemente de omisión, pero no aplica para cualquier ciudadano, no para todo, para el grupo, solamente. ¿Ya? Policía, fiscal. Vamos a analizar el delito de omisión. Ya no se preocupen, vamos a ver cómo funciona esto. Pueden un cheque del material doloso de comisión. La tipicidad, acá está lo que hemos dicho, el que alegra, igual tipicidad, culpabilidad, teoría del delito, la acción o conducta, objeto de acción. Habla de la corriente, del causalismo, del finalismo. Interesante, es un gratis interesante. El delito de comisión, el delito de omisión, el delito doloso, el delito culposo, el delito de acción. Por razón de la presencia de una fuerza física irreducible, ese es difícil. Algo así como que la naturaleza empuje a una persona a cometer un crimen, ¿no? A la noticia de ayer, no, ayer me dio noticia de ayer. Ya vieron que está lloviendo, ¿no? Ya está lloviendo. No sé si cuando nos reunimos la semana anterior ya había llovido en Portobelo, ¿no? Portobelo, yo tengo familia ahí. Habían planificado o habían pronosticado que iba a llover, ¿no? Iba a llover algo así como 4 semanas, ¿no? Pero lo que ha recibido de lluvia es el equivalente al 40% de todo lo que esperaban en ese tiempo. O sea, ha llovido demasiado. Entonces
corre por la calle, seguro de que corre el agua, y están dos vagos, dos niños que se van al colegio, y uno de ellos empuja a los papitos. ¿Han visto la policía? Se están en la avenida, los dos ya alcanzaron la avenida, y uno de ellos jugando, ¿no? Tirando, ¿no? Pero es una acción absolutamente, a veces muy simple. Lo empuja, pero ocurre que por razón de la lluvia, quizá hay una casa de plástico, no sé si pasó, pero el uno luego se cae y empieza a arrastrar el agua. Entonces, más o menos, cuando se habla de fuerza física irresistible para cometer el crimen, se habla de una cosa tan poderosa que puede provenir de la naturaleza, como puede provenir de la naturaleza, pues es una fuerza física. En algunos casos quizá la naturaleza haga algo que no pueda evitar el ser humano consciente, o que el ser humano consciente no puede evitar. No sé, que la naturaleza nos lleve a realizar una acción ilícita y que nosotros podamos evitar. De repente, temblor, terremoto, tsunami, que nos haga cometer un crimen y que nosotros podamos evitarlo por la fuerza que ese fenómeno natural ejerce sobre nosotros. No sé, o sea, imaginemos a Magali Solier en el Metropolitano y de repente un temblor y nosotros estamos a poner. Magali Solier igual se muere. ¿No? Hasta que termine el temblor, Magali Solier va a recibir una cachetada. ¿Y por qué la cachetada? Porque no continuó moviendo. Debe ser algo así, ¿no? Algo grosero que nos lleve a cometer un crimen, ¿no? Pero por supuesto, en el caso de Magali Solier, saben ustedes que no es criminal. No es un servicio a la comunidad. ¿Qué pasó en el caso de Magali Solier? Magali Solier fue tocada, ¿no? Fue rozada, ¿sí? Por supuesto, sin su consentimiento, evidente. De otra manera, no hubiese generado tanto reclamo. Pero no fue un crimen, simplemente porque en el Perú, por hoy, los actos contra el pudor, que son simplemente configurativos del tocamiento, del paleteo, no son delitos salvo el caso de los menores de 14 años. Porque ya los menores mayores de 14 años, porque son menores todavía, 14, 15, 16, 17, siguen siendo menores de edad. En el Perú, ya los menores que superan los 14 años tienen libertad y por tanto consentimiento válido informado para decidir ser tocados. O sea, puede resultar un poco grosero o puede resultar un poco duro para quienes somos padres de familia, pero ya nuestros hijos, si tuvieran más de 14 años y fueran tocados con su consentimiento y los tocó no cometen crimen, porque ellos tienen ya capacidad jurídica para dar un consentimiento válido. ¿Ya? Entonces, por supuesto que Magali Medina ya había jugado en una lista hace tiempo, ¿no es cierto? Ya desde el juicio, ya bajo el tercer juicio, entonces, no tuvo más, no cometió delitos, y por eso los grupos feministas como Manuela Ramos, Aurora Quintana, no sé cómo tal, armaron en cólera, por supuesto, Magali misma y exigió a los legisladores, ¿no?, que modificaran la norma. Pero ese es el estado de cosas, ¿ya? Y eso es por razón de la naturaleza. ¿Cómo podría ser? Por la fuerza física irresistible
realizado una acción jurídicamente relevante, ¿no? Porque esto está como ausencia de acción, la fuerza ni siquiera existe, ¿no? Y eso podría configurar una ausencia de acción, ¿no? Acá ponemos un ejemplo fácil. Quien está empujado, lo que le dice el niño más o menos, quien está empujado por otro cayendo necesariamente sobre un tercero, a quien se ocasiona lesión, ¿no? Ahí ni siquiera hay una acción, dice el autor. Ejemplo, el caso que se produjo en el Estadio Nacional hace varios años, bueno, son los segundos de fútbol. Cuando a raíz de las bombas lacrimógenas que la policía tocó a las tribunas, la gente huyó despavorida y al estar cerradas las puertas del estadio, la turba terminó por aprisionar a decenas de personas que luego murieron. Eso ocurrió en el Perú. Sí. Tengo sí, podría también ser interesante este caso que en una camioneta estaba yendo una familia completa y amigos a los tres. Entonces, en un determinado momento, la izquierda corriendo y hay una niña que estaba durmiendo. Entonces, la gente dijo, y esta niña pensando que por un accidente y ella fue salta de la manera. Y en eso pasaron un trailer y la niña. Entonces se podría decir que hay ausencia de acción por el trailer. ¿de cuál es? ¿De que la desarrolló? No, porque se reconoce la ausencia de acción y quien habría generado esa situación. El propio chofer lo que lleva, claro, porque para el otro no aplica. Para el otro simplemente se apareció de un objeto que termine su paso, que no puede evitarlo y lo arrolla. No, porque incluso sería más probable que resulta negligente, que es difícil de reconocerlo. Es imposible determinar la acción, pero no por ausencia, ¿no? Es difícil, mira. Realmente es difícil. Yo siempre he evitado este asunto, pero se está requiriendo un contexto diferente. Alguna vez cuando enseñaba la carrera de la magistratura se me ocurrió algo tan gracioso que ni siquiera es verificable, ¿no? O sea, si pudiéramos imaginarnos un supuesto en lo que frente a un estado de peligro tal, alguien no podría evitar cometer un crimen, sería en el caso de los animales, difícilmente en el caso de los seres humanos. Porque se confundía como, por ejemplo, con la amenaza, con la coacción, como le dije hace un momento, ¿no? Y si eso determinaría ausencia de acción o no. O por el contrario, lejos de verificarse sobre el supuesto de ausencia de acción, tendría que verificarse la culpabilidad. O algo, porque alguien que está amenazado y en ese estado es obligado a realizar, o llevado, o conducido, o presionado para realizar una acción, no sé, ni siquiera debería verificarse la acción, sino la culpabilidad. Porque uno de los elementos de la culpabilidad es la efectividad de la conducta diferente. Y puede perfectamente explicarse de que una persona en estas circunstancias no podría evitar cometer un crimen, pero no en la acción. Entonces está pensado en difícil. Un supuesto que es más claro que difícilmente no puede llegar a cometer un crimen es el movimiento reflejo. ¿No? Los movimientos reflejos. Y aquí también había un debate. Quien trasladaba una olla de agua hirviente, producto del vapor de agua caliente, retira instintivamente la mano, dejando caer la olla sobre otra persona ocasionando la lesión, por ejemplo, un movimiento reflejo. Algunos dicen que en el caso de los conductores, aquí los cambios es algo más reflejo que consciente. No se entiende. Los estados de inconsciencia, una serie de estados de inconsciencia en los que la acción que está realizando el sujeto carece de voluntariedad, son supuestos de hipnotismo, sueño o embriaguez absoluta, ¿no? Estado de inconsciencia con supuesto de ausencia de acción, el hipnotismo, ¿no? Es un caso bastante particular, un sujeto bajo hipnosis
tendría que cometer un crimen, ¿no? Una suerte de zombie, un sonámbulo, que cometa un crimen, un sonámbulo, ¿no? Son difíciles. Hasta donde hemos visto casos de los sujetos bajo hipnosis es que se duermen, ¿no? Se desconectan y de repente empiezan a comunicarse con quien los mantiene en el estado y a dar información que los retrae en su vida a momentos de su niñez, etc. Pero hasta allí, pero no tenemos casos documentados de gente que bajo hipnosis comete un crimen. Por ejemplo, difícil de poder verificar. En las películas sí, por supuesto, hay muchas películas que dan cuenta de eso. Y también el sonambulismo, ¿no? ¿En qué medida podríamos verificar si una persona en ese estado cometió un crimen? ¿No? Ya es difícil admitir que una persona se da cuenta en el estado o esté en ese estado de sonámbulo, ¿no? Ya es difícil de decir, pero que cometa un crimen aquí todavía es peor, es más difícil, ¿no? El sonámbulo, ¿no? Pero quizás de alguna manera que encuentren ustedes un argumento de defensa como una causa de justificación, ¿no? En una casa promedio de clase media, dos pisos, donde las habitaciones están en el segundo y de repente algo pequeños en la azotea, como el cuarto de servicio o el cuarto de servicio en el primero, ¿no? Para ahorrar el guardián se pone a la audiencia, se pone junto a la puerta casi dos separadas, ¿no? Entonces el joven de la casa, que se levanta una noche, ¿no? Sonámbulo, ¿ya? Y aún en ese estado el joven de la casa puede reconocer la puerta, puede reconocer las escaleras y camina. Y termina en el cuarto de la doméstica. ¿Ya? Entonces, ella al sentir la presencia de otra persona se levanta, pero nota claramente que él está sonámbulo. Y ha perdido de los mayores que al sonámbulo no se lo debe despertar por ningún motivo. Entonces, si despiertas a un sonámbulo, se aloca. Nunca despiertes a un sonámbulo. O sea, déjalo que ya le pasará. Entonces, ¿no? Está sonámbulo, empieza a funcionar una mano, la otra mano, toca, saca ropa, sonámbulo se saca la ropa y termina sobre la doméstica, ¿no? Entonces, podría invocar de repente ustedes como una ausencia de acción, un argumento de defensa, decir que el joven de la casa accedió a la cantidad de la doméstica, por supuesto contra su voluntad, pero no pudo evitarlo porque estaba en un estado así, ¿no? O sea, medio chistoso, pero no dígame la excepción porque acá se deja el tipo, esperamos el tipo, la necesidad, aspecto objetivo del tipo, elementos descriptivos y elementos normativos del tipo penal. El tipo penal, ya saben ustedes, que el tipo penal es la descripción de la acción o omisión humana considerada delito o falta. Aquel que está diciéndose, aquel que mata a otro, será considerado como pena negativa y libertad, no de ser una libertad. ¿Qué cosa es eso? Un tipo penal. ¿Y por qué es un tipo penal? Porque contiene en abstracto, en general, una conducta, un comportamiento, mejor dicho, una acción, a veces una omisión. Es un tipo penal. Un tipo penal es la descripción, la narración, el relato de un suceso, de un acontecimiento, de una acción, de una omisión. El tipo penal tiene dos elementos, dos clases de elementos descriptivos y elementos normativos.
La mayoría de tipos penales tienen elementos normativos. Se dice incluso esto del propio homicidio en 106. Dice, aquel que mata a otro será sancionado. Aquel que mata a otro. Pero ¿por qué habría de reconocer que esta expresión ya por lo menos un elemento normativo? Podría haber simplemente elementos descriptivos porque decide un comportamiento, decide una acción. Porque se dice que la muerte como tal, aquel que mata a otro, la muerte no es un elemento simplemente descriptivo, lo es, pero además es un elemento normativo. ¿Por qué? Porque existe un debate sobre la muerte. Cuando se considera una persona muerta, cuando se puede decir que una persona mató a su congénere, que cometió delito de homicidio. Cuando el cerebro deja de funcionar, dicen algunos médicos. Claro, existen varias respuestas, varias hipótesis. ¿No? El cerebro, el corazón está conectado, la respiración. ¿No? Entonces, como eso no es un asunto muy claro, ¿ya? Se trata como un elemento normativo. Y así, apropiación ilícita, 190, aquel mediante un título según el cual se obliga a recibir, no, a entregar, a devolver, entregar a otro, a hacer un uso determinado, nos lleva a varios supuestos que no solo definen un comportamiento, sino que nos obligan a detenernos a verificar, ¿no? En los delitos especiales más, pero hay uno, por ejemplo, como el 304, me parece que es contaminación ambiental, y en los delitos normativos, porque habla de una serie de cosas que es necesario verificar. Todo aquello que tengamos que verificar, ya, contiene elementos normativos. No solamente simplemente descriptivos, sino normativos. Imputación de causalidad, hablamos algo sobre eso. Riesgos adecuados socialmente, disminución del riesgo, creación o no creación de un riesgo públicamente relevante, aumento del riesgo permitido de ser protección de la norma. Riesgos adecuados socialmente. En caso de que hay prácticas en las que las personas se dañan, pero a pesar de que eso ocurre, la sociedad lo permite. El fútbol, ¿cierto? El fútbol. Realmente se daña, ¿no? Se daña porque la fuerza de la pierna, sobre todo de un atleta, de un deportista, de un jugador, tiene la capacidad de dañar en serio la salud de otra persona. Y esto ocurre, evidentemente ocurre en el fútbol. Ocurre como ocasión de un partido en especial, pero ocurre a la postre, ¿no? Yo tengo un hermano que el último, que le gustaba mucho el fútbol, ¿no? Le gustaba mucho el fútbol y fue campeón nacional en San José cuando él fue promoción y terminaron en Chile y vivieron su momento de fantasía, reconociéndose engreídos como los mejores de la nacional, y fue una onda, ¿no? Bonita, ¿ya? Entonces, fue un momento en que había que decidir, no por él, sino a respaldarlo, a apoyarlo, qué iba a hacer con su futuro, ¿no? Y entonces, no como gestores de ese deporte, sino como observadores, críticos de alguna manera, convinimos en que lo mejor para él era dedicarse a otra cosa, porque si no coronaba la fama, el éxito, seguro iba a terminar en una persona de salud, porque para ese momento ya estaba pisada las tierras, o sea, los
decíamos en alusión a la alimentación objetiva, hay comportamientos socialmente adecuados que deben reconocerse de aquí del fútbol. El básquet, seguro, ¿no? El básquet, el fútbol americano, ¿no? Sí, también. Por más que se borre toda la cuestión, ¿no? También. Pero uno en el que debemos reparar y no nos debe quedar ninguna duda de su capacidad de dañar, pero socialmente adecuado, es el se mata, recibo porque parece un caso de poco menos. Ahí quedó. Uno solo, muerto. Se mata. O sea, señores, pero imagínense ustedes, por más adrenalina que hayamos nosotros experimentado, o por más sensación de riesgo, de peligro que podamos, si queramos experimentar, ninguna se parece a un estado de inconsciencia repentina. O sea, aquel que recibe un golpe de esa entidad y que pierde la conciencia está a un paso de morir. O sea, un golpe de esos que nosotros celebramos, ¿no? Y por eso era 1, 2, ya está en el túnel, ya está en el túnel, ya está viendo su brother, su mamá, ya está en el túnel, está inconsciente. ¿Cómo le vamos a contar? Sin embargo, el derecho lo permite porque la sociedad impone esto como regla de convivencia. Es extraño, pero funciona así, ¿no? De repente tiene una explicación científica, psicológica, ¿no? Porque el ser humano, que es por razón de su actividad cotidiana, depositarle de mucha atención, quizás necesite liberar su tensión. Una forma de sexo, sin duda, ¿no? Porque relaja mucho, ¿no? Pero hay otras, el licor, ¿no? Como los coreanos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cuál es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿No? Como Alemania en su momento, Corea todavía no logra derribar su muro. Ya, todavía hay Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han visto ustedes en la televisión, visto las noticias que Corea del Norte tiene un presidente, ¿no? Que es el héroe, quien a su vez fue presidente por muchos años hasta que se murió? ¿No? ¿Han visto lo que hace, lo que dice? ¿No? Entonces, la diferencia es evidente, que podamos percibir solo visitando Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte es pobre, Corea del Sur, nada. No. Pero Corea del Sur tiene una experiencia o algo que lo indique por eso, el alcoholismo. O sea, Corea del Sur se propuso en algún momento ser una potencia en el mundo, echar a Japón, superar a China, y lo han logrado. Pero el costo es altísimo. Alcoholismo. Trabajar más de 12 horas diarias es una verdadera desgracia en el Perú. O sea, acá trabajamos, o sea, los restos son 8 horas, ¿cierto? El Poder Judicial creo que trabaja 8 horas, pero la verdad, una vez que el almuerzo no sabe muchas días. Después del almuerzo, yo a veces me quedo, porque yo soy el primero, ¿no? Y le digo, Gacho, me dice, 2
cercano a Japón. ¿No? El costo de trabajar tanto y no poder descansar como se desea, ¿no? Es buscar una salida para tanta tensión, ¿no? El alcohol. El alcohol. Se ha vuelto borrachito. Es grave, ¿no? Leí ayer la noticia de China. China tiene un problema. Europa, se había dicho siempre, es el continente de Japón, longevo. El viejo continente, los viejos y las viejas están en Europa. Y es cierto, porque en Europa, no solo por su existencia, sino porque su gente gusta de no tener familia. Y tienen un problema serio. Por eso es que los ricos y famosos europeos van chapando niños de Iberoamérica, de África, de Asia para adoptar, que no tienen hijos. ¿Y cuál es el problema? Muy simple. El ser humano es perecible, es un producto perecible. Entonces, si llega a cierta edad, sin morirse, pero que ya no se tiene capacidad reproductiva y no se pudo de congelar, porque se debe congelar a tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál es el final de la historia? Irreversible. Si no se genera nueva especie, si no se genera descendencia, el producto perece, el planeta desaparece, ese continente está predestinado a desaparecer. ¡Qué ironía! Le está ocurriendo a China. China, que tiene la población más gruesa del mundo, para evitar ser más y traer más pobreza y más hambruna, con una decisión hace décadas, con Mao. No más hijos en China. Lo único que se permitía en China, un hijo. Ahora, dos hijos. ¿Por qué? Porque los chinos, aunque no lo aparezcan, ya están bien criados. Muy bien. Entonces, vean ustedes, tenemos el fútbol, tenemos el básquet, tenemos el boxeo. Otro caso, disminución del riesgo. No es imputable el resultado que el autor produce para impedir otro más grave. No, este es el caso, no sé, ya no lo leí, pero el caso de vigilancia, el watchman, ¿cierto? Sacaron una propaganda ofensiva para el watchman, ya no la tienen más, enseñar abierto, ¿no? Algo así como que le preguntan por una elección y él dice otra cosa, claramente porque no conocía. Yungay. ¿Cómo era? Yungay. Yungay. Ya lo retiraron. Entonces, este es el caso de un guachimán de eso, que estando en el pórtico, en la puerta del lugar del establecimiento que vigila, ve que una viejita puro hueso y pellejo cae sobre el pavimento, ¿no? De una sola vez, es decir, cae, se desvanece. Entonces el preso se acerca de ella, ¿no? Y ve que además de hueso y pellejo todavía respira, está viva, ¿no? Entonces decide darle los primeros auxilios, ¿ya? Y como llevamos un curso de 1 hora de primeros auxilios, intuye que está sufriendo de un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, ¿no? Y se dispone a asistirla, ¿ya? Entonces ha visto las películas también del doctor Caos, ¿no? Claro, entonces agarra y me dio como el guachimán, ¿ya? Agarra, empieza, ¿no? En prima nomás termina sus manos, termina la espalda. ¿Ya? Entonces de eso habla, de la disminución del riesgo. Hay acciones del ser humano que lejos de
dañar, incrementar el riesgo, lo que buscan es atenuar el riesgo, pero la vida después de una mala a veces, sin proponérselo, ¿no? Termina creando una situación no querida, pero no de ser de manera alguna reprobada. Creación o no creación de un riesgo jurídicamente relevante. Esto lo vimos la semana pasada a propósito de recuerden los casos de la ballena, mencionamos dos de la ballena. Y en estas ocasiones podría reconocer en principio la creación de un riesgo, ¿no? Vamos a ver los casos porque vamos a hablar luego sobre la negligencia o los delitos culposos. Aumento del riesgo permitido. ¿Hay actividades que suponen que implican un riesgo? Sí. ¿Es posible incrementar un riesgo sobre lo que ya es riesgoso? Sí. ¿Qué cosa es un riesgo? Conducir, sin duda. Manejar es un riesgo. Es un tremendo riesgo. No hay que una actividad más riesgosa que quizá por la repetición, por la frecuencia, porque vemos los coches desde que nos levantamos, ¿no? O sea, ¿cómo no podríamos encontrar algún motivo para reconocer un riesgo, ¿no? Si es que, por ejemplo, tenemos que cruzarnos con alguna mototaxi, ¿no? Me imagino que es más riesgoso que tragar alguna montaña en el Perú o el Everest, ¿no? Cruzar si tuviese una mototaxi, ¿no? O en una moto lineal, ¿no? En una moto lineal, ¿no? Yo vivo camino a PTC y ahí han empalmado parte de la vía que pasaba. Entonces, los proyectistas omitieron un gran detalle: dejar acceso a las urbanizaciones, a las universidades, al parque industrial, nos dejaron enfocados. Es decir, la vía es de una sola vez. Y si nosotros cómo salimos de nuestra casa, cómo llegamos a nuestra casa, no dejar. Entonces, lo que han hecho las personas ya es empezar a romper los muros, ya, para tener acceso a la vía principal y poder salir o ingresar. Y recibí un accidente, salía yo de mi domicilio y una de esas partes rojas tenía el panorama, ¿no? Venía de este a oeste una camioneta, en el mismo sentido una moto lineal. Ya, parece que los estudiantes que caminan hacia el oeste está dentro de la César Vallejo, está la Cipá, y todas, ¿no? A las peruanas, pues, UDG, están todas, ¿no? Y los colegios, ¿no? Entonces venía una camioneta y no sé qué pasó con ese conductor, que de repente, estando en su vía de circulación, decidió ingresar súbitamente a la izquierda para tomar esos lugares rojos por los vecinos al ingresar. Y a su izquierda venía esa moto lineal. Al ingresar súbitamente a la izquierda viene la moto lineal ¡no! Y lo vi como en las películas, en la mototaxi, al conductor, ¿no? En cámara lenta, ¡plum! Al pavimento. Entonces, sin duda que conducir es una actividad de alto riesgo, es una actividad sin duda riesgosa. Cuanto menos protegido, cuanto menos estable sea el vehículo, el riesgo es mayor, es evidente, ¿no? Estamos hablando entonces de un auto, de una camioneta, de una mototaxi. Hablamos ya del caso de una mototaxi, en este caso una moto lineal, o sea, no se necesita llegar a la universidad para comprobarlo, es absolutamente real. Una persona en vehículo de este tipo está absolutamente desprotegida, o sea, no hay cinturón de seguridad. Hay casos, pero después creo el caso ya de un fusil de escoteo, me parece de una trailer de escoteo, que viene una moto lineal con sus dos pasajeros, conductor y pasajero, y los casos terminaron como rompecabezas de parásitos que tienen muchos piezas, ¿no? Es muy difícil salvarse en esas circunstancias, ¿no? Entonces, es una actividad peligrosa, pero
sobre esta actividad peligrosa. ¿Puede existir un riesgo mayor, un peligro mayor? Sí, por causa del ser humano, ¿no? ¿Se puede incrementar ese riesgo? Sí, cuando se toman riesgos innecesarios, cuando se relajan los cuidados, la seguridad, por supuesto que sí. Hay quienes dicen, no, o sea, yo borracho conduzco mejor, ¿no? ¿Se da cuenta? Y la mujer que, no sé por qué la mujer hace esto siempre, ¿cómo se hace? Se hace para al marido. No, sí, mi marido, mi marido, ¿ya? Conduce mejor él. Ustedes saben que eso no existe. ¿No? O sea, ¿se puede incrementar el riesgo? Sí. Claro. ¿Por qué incrementar la velocidad si ya conducir a una velocidad menor es riesgoso? Incrementas el riesgo. Me contaba un caso ayer mi sobrina, que es abogada, me decía, tío, tú tienes un puesto de fuera de juez. Y yo creo que hablo así, digo, mi juez, está muy chulo. Bueno, tú tienes un juez, y dices, ¿qué quieres? Así como, no sé, es un desastre. Digo, sí, ¿qué ha pasado? He tenido un caso de un accidente, ¿ya? Dice, factor determinante, el informe técnico de la policía especializada en accidentes de tránsito, ¿no? El informe. El informe técnico, el factor determinante, porque por el factor determinante es factor contributivo. El factor determinante, la imprudencia del peatón, factor contributivo, la velocidad excesiva del conductor, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo va a ser ese siquiera factor contributivo? Si es que cuando le preguntamos al perito que elaboró el informe técnico, dijo que la velocidad estaba dentro del límite permitido. Entonces, ¿cómo va a concluir el juez que también en el resultado, o que al resultado contribuyó la acción del conductor? Miren, la lógica es muy simple, desde la vista es absolutamente simple, ¿no? Pero no contaban con la astucia de la realidad contenida normativamente en el Código de Tránsito. El Código de Tránsito dice con letras grandes, en negrita, subrayado y en cursiva. Dice que hay límites máximos permitidos. Dice, por ejemplo, zona escolar, dice, zona urbana, dice, zona rural, dice, etcétera, están establecidas. Pero aquí enseguida dice que ha de evaluarse en cada circunstancia si la velocidad, aunque dentro de los límites máximos permitidos, resulta siendo razonable o prudente. Con eso se trajo abajo todo lo demás, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Yo estaba en una zona urbana, cerca a un centro educativo. Puedes tomar evidencia del velocímetro. Yo iba exactamente, ni más ni menos, a 35 kilómetros, es decir, a toda por la vida. A 35 kilómetros de repente se metió en el pavimento un niño y yo no pude evitar impactar. Lo impacté y lo maté. Pero yo no cometí delito. ¿Por qué? Porque el velocímetro científicamente demuestra
opinión? Claro que sí. Zona rural. Oscuro, ¿cierto? Oscuro. Pero muy cerca a un centro poblado. Y estamos en la costa. El relieve es plano. Y hay alrededor campos agrícolas. Hay caña, hay seguro alfalfa, no sé, hay arroz. ¿Ya? No es muy tarde ni muy temprano. Pero hay algo muy característico, sobre todo en algunos lugares. Camino a la Valleque Sur. Camino a la Valleque Sur, a Freñazo. ¿Han visto? Siempre hemos visto ahí. Es porque la gente que causa esos accidentes probablemente no sea del lugar, no viva cerca, no sé. Pero los trabajadores de campo, muchos de ellos salen y se exponen, ¿no? Con sus bicicletas. Su bicicleta. Entonces, estamos dentro de la velocidad permitida, por cierto, nadie nos puede cuestionar eso. Pero el código de tránsito, el sentido común dice algo más, que no basta observar esa aparente infranqueable regla de tránsito según la cual no podemos conducir a más de cierta velocidad, sino que hay que tomar precauciones adicionales por razones de lugar, las circunstancias, la hora, ¿entiendes? Y ocurre. Tuvimos un caso camino a Cayalquí. Una carrera como había antes, ¿no? Ustedes son muy jóvenes la mayoría, pero eso que se ve de repente en alguna noticia todavía como Piura, de repente, en alguna zona de Piura, se veía en Chiclayo. Esas carretitas que son una estructura de madera que le ponen dos llantas de carro, ¿no? Y que son tiradas por un animal, ¿cierto? El burrito mañanero, ¿cierto? Entonces, el burrito conduce tres pasajeros, miren ustedes. Eso es inerte, simplemente le pone llanta y el peso menor, aligera y el burrito, ¿no? El burrito. Más o menos eran las 7, no sé, 7 ahora. 7. ¿Ya? Una camioneta de gato con un ciudadano que dice que es, no se dice agricultor, no es necesario, pero que está vinculado a la agricultura. Entonces, ¿cómo le onda? Creo que es de esas personas que habilitan dinero, así le llaman, creo, habilitan dinero, son los del billete, los que compran la cosecha por adelantado, esos son. Esos que andan matando el hambre de los agricultores, los copiadores, ¿no? Acopiadores. Podrían ser acopiadores, ¿no? Esos vivos, que tienen el billete cuando más hace falta, ¿cierto? O sea, ahorita yo necesito billete. Ya, he dicho ya, te presto. ¿Con cuánto? De banco, 14%. Mucha que duele, gracias. 30.000 soles, ¿cuánto es eso? Son 3.000, son casi 1.500 más, son como más de 4.000 soles de interés. Ya duele, no duele. Entonces, esa es la ganancia de ellos, el momento, la ocasión, la oportunidad. Viene su camioneta TX-45-7, ¿ya? Según él, no fichó a las personas que estuvieron delante de él. La carreta con su peso raqueta. ¿Ya? ¿Cuál es su argumento de defensa? Revisen ustedes científicamente, pueden verificar, ¿ya? Iba dentro de la velocidad máxima permitida. Y en efecto fue así. Aunque ya durante al final corriendo. Murió un pasajero, murió dos pasajeros, murió tres pasajeros, por si fuera poco, murió el burrito. Señores, murieron todos. Entonces ya un poco, ¿no? Ya un poco que da pensar, que ya no solamente es un asunto de velocidad, ¿no? Pero de eso estamos hablando, ¿ya? El código de tránsito, el sentido común dice de que
La paz no solamente se asocia a la paloma, sino la paz se asocia a un modo de vida deseado, querido, anhelado, constitucionalmente garantizado. La paz. Creo que no lo tenemos en Perú constitucionalmente previsto como derecho fundamental, pero existen constituciones en el mundo en que la paz, me parece que uno de ellos es, por irónico que suene, Colombia, donde hay más problemas que afectan a la paz. Colombia y México, que ironía, creo que los dos lo tienen, derecho a la paz. No lo tenemos, me parece, en Perú como tal, pero no sé si lo tenemos o no lo tenemos. Pero ese es el derecho, esa es la vida, vivir en paz. No hacerlo es excepción. Pero si tú te das cuenta, si ese es mi derecho, o sea, yo debo actuar en consecuencia a ese derecho natural, encima, constitucionalmente garantizado, vivir en paz. En consecuencia, yo no debo esperar que nadie me dañe. Nadie. O sea, ese sentimiento de cuidado, de tutela, de protección no debe solamente aplicarse a los niños, a los menores de edad, no a todos los ciudadanos. La paz. La excepción es que por alguna razón no puede vivir en paz. No es que no tenga derecho a vivir en paz, sino es que no puede vivir en paz. Esa sensación de riesgo, de peligro, ese es la lógica. Porque si no, tocaríamos todo el ordenamiento jurídico y lo ilícito se convertiría en la regla y lo ilícito en excepción, ¿de acuerdo? O sea, lo lícito es la regla, lo ilícito es la excepción. O sea, yo tengo derecho a vivir en paz, a transportarme, a conducir, a caminar, a disfrutar de mi celular, ¿no? Ese es el derecho. Los cuidados son otra cosa, que no tienen que ver con las similitudes, ¿no? El cuidado. Por eso es que los padres de familia siempre aconsejamos, ¿cierto? Siempre aconsejamos. Pero hay quienes todavía se aprecian de vivir en algunos lugares donde, por ejemplo, se deja la puerta abierta. Uy, pero ¿cómo se deja la puerta abierta? ¿No? No dije nada. Resulta raro. ¿No? O sea, ni siquiera lo saben decorar el carro. Dejan la puerta abierta, en vez de decorar el carro, dar su vuelta como el perro, es bajo, publicidad, se reconoce a sus propios y se regresa y se guarda. Es absolutamente tranquilo, pacífico, ¿no? Como quiera no fuera, pero no es así siempre. Por lo menos en Chicago ya no podemos tener una visión exacta de dónde puede ocurrir. Quizás en los lugares hacia el norte, de acá, del departamento, quizás lugares donde todavía la gente suele salir de las tardes y se ventilan, se sientan en su puerta, entran a su casa y su puerta sigue abierta, ¿no? Entonces, esa costumbre existe, y donde las personas llegan a visitar y no toman la puerta, sino entran. Y se anuncian hablar, se anuncian, pero la puerta está abierta desde el inicio, existen lugares, pero no es la regla, pero de todas maneras eso no convierte. En nuestra falta de cuidado, en una situación que eventualmente nos pueda perjudicar al punto que el derecho no nos dé protección. No, el derecho nos tiene que proteger de todas maneras, porque la excepción es lo contrario. ¿Ya? Muy bien. Esta es el artículo 2. Hasta que dice, artículo 2, inciso 22. A la paz, a la derecho a la tranquilidad, del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. Ahí está la paz. Si lo tenemos, o sea, cuando este es mi derecho. O sea, como estamos tan acostumbrados a vivir en paz, estamos pensando que no existe ese derecho. ¿No? Claro, o sea, por eso también, por eso es que las cosas tienen diferente valor. Social, económico. O sea, quiero vivir, ¿dónde quiero vivir? No. Yo tengo un hermano que dice, yo quiero vivir en la avenida. En la avenida. O sea, vivir en una avenida. ¿Y dónde está la paz? ¿No? Pero hay quienes gustan de ese estilo de vida, quieren vivir así, o sea, quieren vivir donde está el ruido, el movimiento, la actividad, o sea, parecen hiperactivos, ¿no? Son hiperactivos. Entonces, hay quienes no. Es un concepto diferente de la paz. Yo debo vivir en un lugar tan recogido, que, o sea, que hasta los gallos tengan
un accidente de hecho al día siguiente. Es la tierra, es mal, o sea, nadie nos molesta. Tenemos tanto trabajo, tan difícil, tan interesante que lo último que queremos es llegar a un lugar lejos que nos asegure el descanso, la paz, sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, es un problema ya cuando ven un lugar así, dicen, uy, ese lugar está bonito, ¿no? Acá la hacemos líneas y compramos un terreno, dos terrenos y construimos un edificio, se acabó la paz. Porque llegan, venden o alquilan departamentos, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Ahí tengo una vecina que está en Lima, dice que toda su casa la ha alquilado para chicos de la universidad, no es que están las universidades que no tienen, ¿no? Y creo que eso no me incomoda, todos contra todos. Entran hombres y mujeres, los hombres salen de hombres, los hombres salen de mujeres. O sea, no tienen tiempo de cambiar, se ponen la ropa de no sé, pero yo lo veo vestido todos los días, ¿no? Entonces, llegan los taxistas cobran el especie y las chicas dejan a cada uno más allá del otro, o sea, es un caos. Entonces, esa no es la base del caos. Recuerden que esta es la bronca que terminó en el Tribunal Constitucional por el asunto de la calle de las pistas, por el pacto de las mujeres, de las pistas de Lima, no Miraflores, ¿no? Que es el lugar donde ahora es elegido por los jóvenes para afuera. Sí, por favor.